Auspicia este segmento AIPSA, Corredores de Granos. Como ingreso, Antonio, sabemos que el lunes hubo una situación, un excelente estado de cultivos, pero digamos como inicio al comentario, ¿cómo estás viendo el mercado? Ayer fue feriado en Chicago, así que las expectativas están para hoy, al menos algunas líneas antes de ir a tu profundo comentario. Bueno, pues no van a gustar, está bajando el mercado, o sea, el trigo no encuentra todavía su fondo, y me parece que lo que ya encontró fondo fue las estimaciones sobre lo que ha perdido Rusia. El maíz el martes entró con cierto espíritu alcista simplemente porque no íbamos a tener una sesión, así es de que se armó el martes de volteo. El día de los mercados, honestamente, en términos climáticos, pues muestran expectativas como para que la producción venga. El tema de médula lo platicamos un ratito más porque no es cuánto venga en términos productivos, sino cómo va a estar la velocidad de venta. Así es de que de momento las cosas bien, el arranque de la campaña presente en términos de condiciones, que obviamente son muy subjetivas, van fabulosas si las comparamos con el año pasado. El año pasado eran terribles a esta altura del juego y empezaron a empeorar, empeorar, empeorar. Quedaron siendo las segundas más malas que hemos visto, no sé, muchos años, y aún así fue una campaña récord. Así es de que, bueno, si temperamos las extrapolaciones, podríamos empezar a asumir que este estado de cultivos con las lluvias que se vienen te ofrecerían un estado de producción normal y eso alcanza para mucho. Si tenemos que regresar a lo nuestro en términos de producción, de expectativa, pues estamos en una zona de mucha oquedad y lo he repetido varias veces. Estados Unidos está en la zona donde tiene que estar decidiendo cómo el clima impacta fuertemente en la situación productiva. Y aquí es donde vamos a estar operando, pues, mecánicas climáticas de si llega la lluvia, si están los calores, no llega la lluvia, la condición en un lugar, la condición en otro lugar. Y vamos a estar con eso, pero nos tenemos que poner claros de que en este abstracto, de momento, lo que estamos haciendo es operación de derivados. Tenemos demanda por futuros, demanda por productos, por posiciones de riesgo, pero no es una situación de productos físicos. El mercado físico nos está dando un mensaje muy distinto a lo que estamos viendo en los precios de los futuros como tal, al menos en Chicago. Y después podríamos extrapolar lo que pasa en Malasia o lo que esté pudiendo pasar también en Europa en términos de sus propios mercados. Pero la realidad es de que de momento los precios bajos están obligando lógicamente a la velocidad limitada de venta. El productor vende poco. Y aquí es en donde cuando estamos haciendo análisis nos estamos equivocando completamente. Si queremos ponerle a la influencia del precio en el corto plazo que se pueda producir una tonelada más, si vamos a encontrar una hectárea más en área o una hectárea menos de área. Entonces hemos traído este debate con la narrativa constante de que el mercado sube o baja por lo que se está recortando o no recortando el Mar Negro en términos de producción para incluir a Rusia y a los vecinos. Y lógicamente que lo mismo estaríamos haciendo para lo que pasa con las bolsas en Argentina, lo que está pasando para Brasil. Nos vamos en el macro como si los volúmenes grandes realmente fueran a impactar al mercado todo junto y no sucede así. La velocidad de venta es muy importante destacar y estaba muy limitada y muy ligada a la situación de precios. Regresamos a esta zona apretada del pasado, donde en Estados Unidos el productor estaba incómodo, que era justo cuando opinó cuánto iba a sembrar. Entonces, la psicología era mala en términos de que estoy muy cerquita de costos y o pasándolo mal. Entonces, cuando estos precios están ahí, el mercado encuentra que no tienes productores en el sistema realmente promoviendo venta. Y eso es lo que está pasando ahora. Lógicamente llega el tiempo en donde la presa empieza a acumular volumen, por así decir, y si no lo desfogas en tiempo y forma, se desborda. Y eso es lo que tendríamos que estar revisando. ¿Por qué? Porque la presa no venía vacía. En Estados Unidos se sigue pensando que se tiene un inventario acarreable de cerca de 50 millones de toneladas de maíz, por ejemplo. Entonces, contra eso, es muy fácil que las hojas de balance amortiguen cualquier espacio de falta productiva en el mundo. Obviamente que queremos ponerle la narrativa a castigar precio producto de las expectativas productivas, pero la velocidad de lo que está disponible es lo que tendríamos que empezar a considerar. Si yo les volteo a ustedes, la pregunta es cómo ven ustedes el farmer selling en Argentina. El argentino puede tener en este momento para comercializar cosas de manera armónica, lo quiere hacer, le encantaría
cobrar sus mercancías en dólares y tener pesos en la mano, porque de momento encuentran muchas cosas que hacer con ello. Y así como eso, podríamos estar viendo el caso particular para cada región. Nuevamente, el tema es así: si el consumo no encuentra un vehículo de crecimiento, es muy interesante. Los amigos de Abiobe, por ejemplo, en Brasil, que sería CIAR equivalente, NOPA equivalente en Estados Unidos, empezaron ya a mandar un mensaje muy distinto respecto de cómo iba a estar creciendo el tema de la producción en Brasil. Y la expectativa es que no lo están ligando más a que China sea este vehículo de mayores consumos. Hemos visto, por ejemplo, bueno, la piara en China se sigue achicando y están por debajo de 40 millones de animales en sentido estricto. Y esto, obviamente, lo que nos está mostrando es de que tendrá que venir por otros usos, en este sentido, alineado con los biocombustibles, que es por donde tendría que salir la cosa. Entonces, este mundo no está captando la velocidad de consumo que propone el campo. Ha sido un poquito lastimada la producción del mundo, pero imagínate que hubiéramos tenido los espacios productivos que hemos perdido en los últimos 2 o 3 cultivos. En el soya tendríamos 70, 80 millones de toneladas de inventarios mayores a lo que tendríamos el día de hoy si los cultivos no hubiesen sufrido. ¿Qué estaríamos haciendo en términos de precio con todo lo que está pasando en términos del campo? Entonces, nuevamente, el clima ha sido una situación de signo de interrogación, pero la realidad es que el día de hoy, como vemos las cosas, aquí montados a la mitad de junio, vamos a ver hacia el cierre del mes el inventario trimestral en Estados Unidos, que nos va a decir muchísimo en términos de las existencias y nos van a decir cuánto se sembró. Si nos vamos a extrapolar, y no voy a decir qué es lo que va a pasar, porque no tengo idea, es una estadística que no se trata de adivinar, pero en el precedente, nuevamente, cuando vinieron las intenciones de siembra, el tema emocional del farmer en su momento era terrible, los precios estaban muy hundidos. Cuando le preguntas qué vas a sembrar, pues obviamente con precios de primos tú vas a decir no vas a sembrar nada. Y es lo que tuvimos, y por eso tuvimos una caída en la intención de siembra. Pasó el tiempo y tal vez estorbó la lluvia, que en este momento ha beneficiado mucho, el perfil está muy cambiado, pero tal vez encontramos más superficie simplemente porque, pues porque el punto de partida fue muy bajo. Así es de que esta es la situación que tenemos hacia fin de mes. Cuando nos paremos en fin de mes, vamos a tener frente la capacidad de ver mapas climáticos por los próximos 15 días, en donde las lluvias de mediano y largo plazo que se están poniendo enfrente sucedan. Honestamente vamos a tener un argumento para decir Estados Unidos va a tener una campaña normal, al menos normal, y no queremos ponerle ningún morbo, más allá de todo eso. Y normal alcanza para mucho en este espíritu, y hay que tener cuidado, porque habrá que voltear en su momento a ver cuánto tengo pendiente por vender de lo que tengo almacenado o no comprometido con precio. Y luego tengo que empezar a pensar cómo comercializar la campaña nueva. Y esta campaña nueva en Estados Unidos viene comercializándose muy despacito. Entonces, en este espacio, cuando estamos hablando de qué es lo que está haciendo que los mercados caigan eventualmente o suban eventualmente, les dije hace un rato, es la demanda por futuros. Y esta demanda por futuros son posiciones de riesgo que tienen los especuladores, en donde hace un par de meses entraron muy vendidos, encontraron una zona de espanto, redujeron su posición de riesgo, fueron los que compraron, pero esa compra se absorbió muy bien por un farmer selling que tendría que haber respondido y lo hizo, porque fue un volumen grande. Los fondos ya se pusieron vendidos otra vez, a la misma proporción que hace 2 meses, no. Entonces, si tú quieres ver la velocidad alcista, necesitas ver qué es lo que puede hacer que estos fondos nuevamente reduzcan su posición de riesgo. Pero dense cuenta de una cosa: los fondos en ningún producto, excepto de uno de los trigos en alguna categoría en Chicago, en Kansas, Minneapolis y tal, a excepto de eso, los fondos no han decidido ser compradores de granos ni oleaginosas. Son menos vendedores, pero no están siendo alcistas en el seguimiento de que están poniendo una posición comprada. Entonces, ese es el flujo de costos que tenemos ahorita en la oquedad. Sudamérica tendrá que definir finalmente cuánto es lo que va a terminar cosechando, pero nuevamente les invito a que piensen, no importa si es una tonelada más o una menos, lo que necesitamos entender es qué es lo que va a hacer que el campo en Argentina y en Brasil se desprenda más amenamente, su producto le ponga precio y que realmente eso impacte. Y es una tarea pendiente. Mientras más pase el tiempo y menos se venda, más te vas llegando a los tiempos de producir en otro lado y obligarte a tomar la decisión. Entonces sería un poquito lo que tenemos a la velocidad de hoy. Bueno, agroeducación lo conozco desde hace varios años ya. Creo que el primer contacto fue en un comité de crisis de mucho tiempo atrás. Y bueno, con el tiempo cada vez me fui involucrando más en las actividades de agroeducación. Hice ya 3 veces el posgrado, no por burro, sino porque realmente es algo que se ha transformado de necesidad suprema para mí. Vivimos en un país donde todos los años te corren el arco y bueno, y lo cambiante de la situación hace que el posgrado te mantenga actualizado y te permita estar al tanto y resolviendo
los problemas que se van apareciendo. Se sacan cosas nuevas que se aplican en el momento y que repercuten mucho en los números, digamos, en nuestras cuentas. Los aprendizajes que uno va teniendo son de alto retorno de inversión, como le digo yo. Muy satisfecho, muy cómodo. La calidad de los docentes es espectacular y además, bueno, tenemos un contacto diario por intermedio del grupo que cuando surgen dudas y cuando surgen algún tipo de problemas por ahí no previstos, nos dan una mano para resolver. Antonio, una pregunta por fuera del mercado granario. Vos sabés que hemos visto estos días una caída de los mercados emergentes y mucha gente nos dice que, bueno, ha tenido que ver con este triunfo de la izquierda en México. Desde tu punto de vista, tus amigos, sabemos que tenés un contacto asiduo, diario con México. ¿Cómo estás viendo ese proceso político y qué nos podés contar de este impacto negativo que se vio en el mercado? Bueno, son los temores, lógicamente, adelantados a pesos y balances. Hay proyectos que ha traído la administración presente en México que no han pasado porque habría que considerar oposición en su momento, que tal vez esta oposición no iba a permitir que fuera elegido algún magistrado por elección popular, cosas de esta naturaleza. Entonces las cámaras todavía hacían su función de contrapesos, por así decir. Pero tras las elecciones, este espacio quedó muy lastimado en ese sentido y no hay contrapesos claros. Digo, de no ser en la Cámara de Senadores, que todavía puedes verlo un poquito distinto, pero en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el partido que está entre coaliciones y tal, pero que va a estar llevando a la liga de lo ejecutivo, pues básicamente podría influir fácilmente para que sus proyectos estén pasando sin tener que estar considerando en mucho sentido la oposición. Entonces los espacios se reducen y un mercado encuentra que eso es altamente peligroso, pues porque básicamente puedes ir en el camino que quieras a decidir cosas que quieras. Lo que es de mucho más interés es que tendríamos que estar empezando a ver muchas probabilidades hacia adelante. Una situación así en México, que obviamente sin tantos contrapesos puedas estar pasando pues, continuamente este espíritu de pues, repartición de la riqueza, pero sin creación de la misma, por un lado, que es una situación donde primero los pobres, pues sí, estamos de acuerdo, todo fantástico, pero el tema es de que a alguien le quitas para darle a alguien más, y en ese sentido que tú estás acomodando esta situación de estar ayudando, si no propones algún sistema de creación de riqueza, pues en un momento vamos a estar repartiendo todos la pobreza, y eso preocupa, la primera. Y la otra, obviamente que tiene mucho que ver con qué es lo que va a pasar con la relación México-Estados Unidos, especialmente cuando vas a tener un cambio en la administración, sea que se quede la misma administración demócrata o que tengas una administración republicana que va a venir picante. Y hay una cantidad enorme de posibilidades. México, el día de hoy, tristemente, uno de los mayores ingresos que tiene es el tema de las remesas, que es el famoso dinero que llega desde fuera, es decir, vaya, yo voy, me salgo de México porque no encuentro el proyecto de crecimiento en México. Entonces, obviamente, no hay política pública ni soporte país para que me quede, ese talento se va, emigra y empieza a trabajar fuera, normalmente en Estados Unidos. Y desde allá empiezan a crear, empiezan a generar, y es dinero que mandan desde fuera, los que se van, regresa ese dinero a México, llega a tocar hogares, a sus familias, que es a donde les llega, que esas familias también en muchos casos no tienen empleo, pero tienen ingreso gracias a todo eso. Entonces, es como para cuando el gobierno en ocasiones te dice que las remesas van creciendo y lo ponen como si fuese algo que presumir, es todo lo contrario, porque el gobierno te está diciendo, estoy obligando que se me vayan los capitales humanos, y esos capitales humanos además me mandan dinero y me la facilitan toda, por así decir. Entonces este dinero de remesas, si llega una administración como la administración Trump, y algo no le parece, que es algo de lo que estaba hablando, es que le va a poner ciertos impuestos o trabas a que este dinero regrese fácilmente a México. Es una situación de coyuntura porque México nuevamente depende mucho de este dinero para estarlo moviendo. Y esta situación de encuentro también, que vas a tener una revisión del famoso tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que obviamente el señor Trump en su momento lo desacomodó, lo que fuera el NAFTA famoso, y le puso otros nombres, de acuerdo a cómo lo quiso reacomodar, y entonces puso cláusulas que terminan, que se tienen que estar renegociando, y vamos a ir de frente a una renegociación, sea con una administración o con la otra. Entonces, hay cosas ahí que estaban un poquito en el aire. México había tenido un peso muy, muy fuerte en las estabilidades, pero vamos a empezar a ver que, bueno, las cuentas en México te están ya mostrando que hay endeudamientos, te están mostrando quedades. Nuevamente, el sistema de que no solamente puedes llegar a repartir,
lo que no te corresponde porque no es tuyo, pero lo repartes en virtud de que pues, genera adicción electoral, por no decirlo de otra forma. Yo tuve un problema con una de estas frases con uno de los integrantes de la presente administración por haberlo sugerido, se molestó por haberle dicho, y dije, pero pues bueno, es el clientelismo político que vemos allá, ¿no? Seguro. Cortito, permitime una cosa cortita, Carlos. Esta semana escuchamos mucho en Argentina el hecho de que Brasil estaba vendiendo mucho maíz por la devaluación del real. ¿Esto es así? ¿Se puede extender también a la soja? ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, o sea, se participa mucho más en eso y Brasil hemos visto una velocidad un poquito más acelerada, especialmente una vez que ya tienen claro qué es lo que está terminando de suceder con sus ciclos agrícolas, que no han sido catastróficos y que de alguna forma, aunque hubiesen tenido mejor potencial, respecto al potencial se lamentan no haber llegado, pero tampoco es una situación complicada. Ahora, como saben, pues bueno, el tema de la devaluación es importante de seguir en Brasil, es un arma de comercialización gigantesca y les permite, el agricultor responde más fácilmente a este tipo de velocidades y hemos visto mucho más estos acomodos y por eso es lo que tienes que analizar justamente, qué es lo que va a hacer que ese inventario existente se haga disponible, porque esa es la velocidad que le va a poner una pinta diferente al mercado. En Estados Unidos, todo lo contrario, si te fijas en este momento, las primas, el negocio de bases, que es el que te dice el mercado de físicos, muy apretadas y lo empiezas a ver en los spreads. ¿Por qué? Porque el agricultor no está vendiendo. Si quieres producto, vas a tener que pagar. Pagas en la prima lo que el mercado descuenta en el lado de los futuros. Pero respecto de Brasil, es justo eso. Este es un buen diferencial y este farmer selling se tendrá que seguir multiplicando. Queda mucha tarea pendiente y hay muchos lugares, especialmente en el maíz, donde está muy subvendida la capacidad de venta de los brasileños.